Tengan ustedes muy buenas noches. En este video les voy a orientar o guiar cómo se calcula una integral definida. Porque antes de ver las integrales definidas, se tiene que conocer el cálculo de las integrales indefinidas, donde, como bien recordarán, que una integral definida, cuando logramos integrarla, se le suma una constante. ¿Sí? En el caso de la integral definida, cuando nosotros llevemos a cabo su solución, siempre nos va a dar un resultado va a ser un número real, ya sea positivo, ya sea negativo o fraccionario, lo que sea. Pero va a salir un valor numérico, ténganlo en cuenta. Ahí se diferencia tremendamente con las integrales indefinidas. Porque cuando nosotros integramos una integral indefinida, el resultado es una nueva función, ¿cierto o no? Por más que sea constante el resultado, al final es una función constante ese número. Y además sabemos que, como dije hace un instante, se le tiene que sumar una constante, un valor de una constante ahí a ese resultado. Entonces, cuando nosotros integramos lo mencionado, nos sale como resultado una función más una constante. Y la diferencia acá en integrales definidas es que cuando nosotros llevemos a cabo dicha integral, vamos a obtener un resultado numérico. ¿Correcto? Bien. Nosotros sabemos cómo es la notación de una integral indefinida y sabemos llevar a cabo el cálculo, ¿no es cierto? La integral, en este caso definida, se simboliza de esta manera. El símbolo de integral, el integrando, el diferencial y el resultado. Pero, a diferencia de las integrales indefinidas, no lleva estos números en la indefinida. En cambio, acá en la integral definida, sí o sí tiene que haber acá un número y acá arriba otro número en la integral. A esos números, en este caso que yo le he puesto A y B, se les llama límites de integración. A este que está hacia arriba, se le llama en la parte superior, se le llama límite superior. Y el que está más abajo, límite inferior. ¿Correcto? Listo. Entonces, esta que estamos viendo va a ser una integral definida, la cual me va a arrojar una función y que en su momento, cuando evaluemos estos límites de integración, esta se va a convertir en un número real. Bien, no se vaya a pensar de que cuando vamos a calcular integrales definidas van a haber otras formas, algunos métodos de integración. No es así. Se va a aplicar el cálculo de integrales de las formas que se ve anteriormente, ¿no? Es el caso de las integrales básicas. De repente se requiere aplicar las integrales por sustitución, de repente por partes, y en algunos casos más allá las fracciones parciales, las sustituciones trigonométricas, cuando lo amerita, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se ha aprendido en integrales indefinidas para calcularlos, todo se aplica exactamente lo mismo.
Una vez que lograste integrar, ese resultado que te sale de la integral indefinida es justamente este f de x. Es lo primero que tienes que hacer o que tenemos que hacer. Y entonces la pregunta sería, en qué momento se obtiene ese valor numérico que al inicio hemos comentado? Cuando apliquemos lo que se denomina el teorema fundamental del cálculo, o en este caso el teorema fundamental de la integral, ¿de acuerdo? Con una regla llamada la regla de Barrow. Y ese teorema fundamental de la integral o del cálculo, ¿sí? Viene a ser esto de acá. Es decir, la integral, así se lee, desde A hasta B de f de x diferencial de x, cuyo resultado es f de x mayúscula. ¿Te das cuenta diferente? Esto es otra función. Este símbolo significa que lo vamos a evaluar, es la regla de Barrow. Lo vamos a evaluar a este resultado primeramente con límite superior y se va a restar la evaluación del límite inferior. Todo aquel estudiante que esté llevando cálculo diferencial e integral tiene que saber esto. Acá no se trata de ninguna manera de saber de dónde o cómo sale. No estamos en eso. ¿Correcto? Son, digamos, aplicaciones especialmente en el área de la economía, la administración, en negocios, lo que ahí requiere es aplicarlo, ¿sí? Bien, si esto se entendió, lo único que queda es llevar a cabo las integrales, el cálculo, nada más. Vamos haciendo acá un ejemplo bastante inmediato, directo, yo sé que lo van a entender. ¿Cómo se lee acá entonces? ¿Cómo se lee esta integral? Vamos a ponerla con una i de integral, ¿ya? Se lee siempre los límites de abajo hacia arriba. La integral desde menos 1 hasta 1 de 3x cuadrado diferencial de x. Y si hago la comparación con esto, este menos 1 hace las veces de la a y este 1 hace las veces de b. 3x cuadrado hace las veces de f de x minúscula. Y ahí, como ves, siempre tiene que llevar el diferencial de x, que viene a ser la variable diferencial de x. Entonces, el estudiante tiene que integrar esto como siempre lo ha hecho anteriormente. Una vez que integres, te va a salir esto. Y luego aplicas la regla de Barrow. Es decir, la integral primero lo calculas en la forma indefinida. Es decir, 3x al cuadrado diferencial de x. Eso lo calculas. Voy a ser un poquito didáctico, simplista. Voy a tratar de que es un estudiante que no tiene todavía experiencia. Y como bien algunos lo hacen directo, la integral obviamente, ¿no? Pero las reglas de la integración nos dice cuando se tiene una constante, lo podemos extraer la constante. 3 integral de x cuadrado diferencial de x. Y esto ya se sabe, la integración de x a la n, donde n no puede ser menos 1, ya se sabe, todo lo demás sí. Entonces, la integral nos dice que es n más 1. Como es 2 más 1, quedaría 3.
y se divide también entre 3. Ahí está. Y luego sabías que cuando uno va integrando se le suma una constante, ¿verdad? Integral indefinida, pero acá ya no lo vas a hacer eso. Simplemente integra sin la constante. ¿Por qué? Porque este no es tu ejercicio original. Tu ejercicio original es este de acá. Entonces, acá cuando hacemos integrales definidas, no se le suma ya la constante. Lo que te salga nada más. Entonces, eliminando esto, nos está quedando pues solamente x al cubo. Este x al cubo hace las veces de f de x. Entonces, ahora sí, aplicando el teorema fundamental de la integral con la regla de Barrow, tendríamos así, esta integral y que se lo retorno, que es desde menos 1 hasta 1 de 3x al cuadrado diferencial de x es igual, aquí está, esto copias, x cubo evaluado desde el límite inferior menos 1 hasta el límite superior 1. Esto es esto. Pero date cuenta, joven señorita, ¿qué dice? F de B. Esto es B y este es A. Entonces sería F. F es esto. Por lo tanto sería, en vez de X, mira, en vez de X pones F de, en este caso F de 1. Siempre se evalúa el límite superior menos inferior. Entonces sería X al cubo. O sea, 1 al cubo menos, estoy acá, este menos viene de acá, de la regla de Barrow, integral indefinida. Acá viene a ser menos 1, ¿sí? Menos 1. Y esto elevado al cubo. Entonces nuestra integral vendría a ser igual, observa, 1 al cubo es 1, menos, es este menos, y menos 1 al cubo sigue siendo menos 1. Y si haces la operación menos por menos, que haría 1 más 1 igual a 2. Ah, ya. ¿Esta es la respuesta? Sí. Y como ven, jóvenes estudiantes, sale un valor numérico. Ahí está. Respuesta. En ese espacio que tengo, les voy a realizar un ejemplo más, ¿ya? A ver. Vamos por acá entonces con el ejemplo 2. A ver. Veamos por acá. Ejemplo 2. Este era ejemplo 1, ejemplo 2. Para que quede claro, ¿no? Para que el alumno sepa cómo es la secuencia que se sigue para poder calcular las integrales definidas. Veamos pues entonces acá. Calcular la siguiente integral. La integral, voy a decir, de e a la 2x, ¿de acuerdo? Diferencial de x. Evaluado de 0 a 2. Listo. Entonces, decimos resolución.
resolución. A ver. Como ya les he explicado, en la resolución lo que hace el alumno es recordar que primero se halla la integral indefinida. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que hay que hacer. La integral indefinida. Entonces, diríamos esto. La integral indefinida no lleva los límites de la integral. Simplemente e a la 2x. Diferencial de x. ¿De acuerdo? Hay que integrar eso. Y esto es súper fácil, ¿no? Lo acomodamos. La integral. Esto de acá, si fuese u, su derivada, si estuviese acá, el problema está resuelto. Pero no lo está. Ya tiene que ser integral, ¿no, joven? Acá ponle 2. Y para que no se altere, lo divido entre 2. Estoy integrando, ¿eh? Estoy integrando. Y acá quedaría e a la 2x diferencial de x. Y esto aquí es igual. Un medio, es esto un medio. Esto es u, su derivada de u, derivada de 2x es 2. Ahí está. Por lo tanto, queda lo mismo, e a la 2x. Recuerda, no se suma la constante. ¿Por qué? Porque esto es integral definida. Entonces, la regla de Barrow, por si acaso acá lo que he aplicado es esto, ¿ah? La integral de e a la u, diferencial de u, ¿correcto? Esto es e a la u, ¿correcto? E a la u más la constante. Pero ya más la constante, ya sabe, pero acá no se usa la constante. Entonces, esto, a manera de recordar, que viene a ser el método de sustitución, ¿no? Ahí está. Eso he aplicado aquí por si acaso. Ya. Entonces, la integral, ¿en qué se convierte? La integral se convierte en, nos ha salido esto, la integral de 0 a 2 de e a la 2x, diferencial de x, sale esto, un medio de e a la 2x, y ahora sí, evaluado de 0 hasta 2. 0 hasta 2. Apliquemos la regla de Barrow, entonces nos quedaría así. La integral es igual a un medio que va a multiplicar el un medio, límite superior, acá pones x que vale 2, 2 por 2 sería 4, menos e 2 por 0, 0. Ahí está. Pero yo creo que todos sabemos que e a la 0 es 1. Y entonces quedaría así, un medio de e a la cuarta menos 1. Ahí nomás queda. Ahora, si yo quisiera con decimales, simplemente me voy a la calculadora y determino el valor de e a la cuarta. Recuerde que e es el número de Euler, un número irracional que aproximadamente es 2,7182. Entonces aquí pones 2,7182 en tu calculadora y lo elevas a la potencia 4 y ese resultado le restas 1
y luego lo multiplicas por un medio, o sea, le sacas la mitad, te sale un valor numérico en decimales, pero es un número real. Y se cumple lo que le dije. Y le reitero que una integral definida, el resultado siempre va a ser un valor numérico. Espero haberles dado esta pequeña lección, sobre todo a los estudiantes que empiezan, ¿no? No para los alumnos que ya tienen mucha experiencia, ¿no? Ahí es diferente. Ahí tenían que ponerse ejercicios complicados, ¿no? Entonces, eso de ahí. Y resulta que, para terminar, esto de acá, la integral definida, tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en la economía, en la administración, en las ingenierías, en todas las facultades. Por ejemplo, cuando se quiere calcular el área de una región mediante integrales. La integral definida se aplica también para calcular longitudes de arcos, de curvas. ¿Me entiendes? Se calculan volúmenes. ¿De acuerdo? Volúmenes. Bueno, pues, entonces, hasta aquí este video, mis queridos estudiantes, y conmigo será hasta otra oportunidad. Por ahí les propuse en un otro video pequeño un ejercicio de aplicación de la integral definida en cuanto a la economía. Lo pueden ubicar. Buenas noches. Hasta otra próxima oportunidad. Chicos, muy amables.